Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Bueno, me parece que ha sido una temporada vacacional bastante movida. Se ha visto muchísima afluencia de turistas en todos los puntos, bueno, que el país tiene para ofrecer, ¿verdad? Sus volcanes, playas, sobre todo las playas y los lagos. Se ha hecho un trabajo bastante fuerte como gobierno de tratar de llevar seguridad a todos los rincones, de tratar de brindar esa mano de ayuda siempre y que la población pueda disfrutar de estas fiestas religiosas y estas vacaciones con total tranquilidad. Se ha tenido un enfoque bastante a la prevención y también bastante hacia el tema de agilización de tráfico. Recordemos que nuestro país está teniendo un boom en el tema turístico importante y como Viceministerio de Transporte también le hemos estado dando relevancia a eso y tratando de gestionar lo mejor posible todas las entradas y salidas de las playas. Surf City fue un lugar con muchísima afluencia, pero que de alguna manera se trató de desalojar esa carga vehicular lo más pronto posible. La salida de la Costa del Sol, específicamente en el cruce hacia Zacatecoluca, ya en el desvío hacia Zacatecoluca. Sí, ya cuando la gente viene regresando de la playa, eso es un lugar que se colapsa prácticamente de vehículos que están intentando salir o regresar ya hacia la ciudad. Son los lugares específicamente donde más atención se le puso. Obviamente otros puntos como Apulo, el Cerro Verde y así todos los lugares turísticos que nosotros tenemos para ofrecer, llenos, completamente llenos todos y por supuesto que la gente pues disfrutando. Y se ha visto cosas positivas también, hay menos muertos, se ha visto a lo largo de todo el año, esto va en línea también con lo que se está presenciando para la temporada de Semana Santa del 2025, un 5.9% menos de muertos, son 2 fallecidos menos, seguimos teniendo fallecidos, es importante mencionarlo. Lamentablemente, pero es importante mencionarlo siempre porque al final nosotros vamos a seguir realizando controles y haciendo todo lo humanamente posible por mantener una vigilancia constante, pero siempre es bueno recordar esa responsabilidad que recae en todos los que manejamos un vehículo, ¿verdad? Controles antidoping hubo, ¿verdad? Hubo controles antidoping, ese también podríamos decir que es un dato positivo, se estuvo realizando controles, se estuvo poniendo retenes, pero hubo una disminución en la cantidad de detenidos también. Son 82 personas menos de las que se detuvieron en el mismo periodo del año pasado, en el 2024. El año pasado fueron 145 y este año fueron 63 personas detenidas por el delito de conducción peligrosa. Como digo, son 82 menos, una reducción del 56.6% de detenidos por el delito de conducción peligrosa. Y lo hablábamos fuera del aire, realmente uno podría esperar que al reducirse ese margen, porque se ha eliminado ese margen de tolerancia, ¿verdad? Con las reformas y con la cero tolerancia, pues se elimina ese margen de maniobra que se tenía para consumir algún tipo de bebida embriagante. Y uno podría esperar, bueno, entonces quiere decir que como cualquier cantidad va a marcar, entonces ya va a haber más personas también que van a ser detenidas, pero no es así, vemos que hay una disminución importante, cada vez son más los conductores que se miran en los controles, que salen con actas de cero, actas negativas, y que tienen conductores designados, que han llamado el servicio de su seguro para tener alguien que lleve su vehículo o han contratado otro tipo de transporte. Okay. Entre los detenidos, me dice usted, son 82 menos si los comparamos con las cifras del 2024. Son 82 menos. Okay. ¿Hay mujeres? Hay mujeres, sí, definitivamente. Obviamente esto siempre es el mínimo. Nunca se ha visto una gran participación en esa estadística de parte de las mujeres. Siempre ronda entre el 4 y el 3%. En su mayoría siempre son hombres los que se identifican. De hecho, si nosotros vemos el top 10 de los mayores valores que se detectaron en esa temporada vacacional, todos ellos son hombres. Todos. El nivel más alto que se tuvo son 529 miligramos por decilitro en Chalatenango. Esto fue el 21 de abril que se detectó y fue por la Policía Nacional Civil. Okay. 529 el mayor. El mayor. Y en ese top 10, el menor de todos ellos son 375 miligramos por decilitro. Entonces sí, la gente andaba con niveles altos del Lo que se mira es que hay una porción de la población, una porción bastante grande de la población que ha tomado conciencia, que sabe esa enorme responsabilidad que tiene y las consecuencias que podría llevar el también consumir bebidas alcohólicas y manejar un vehículo. Y es ahí donde se está viendo también el impacto positivo de las medidas y ese cambio de cultura. Hay personas que sí hay que decirlo, irresponsables, que
realmente no les interesa la seguridad ni de ellos mismos, ni mucho menos de las demás personas, y estos son los que salen con este tipo de valores cuando se les hace la prueba de alcoholemia. Sí, de hecho se compran, son importados, ¿verdad? Son equipos profesionales específicamente para cuerpos de seguridad, para autoridades de tránsito que están realizando este tipo de controles. Y estos también se calibran periódicamente. Se hace una calibración, si no me equivoco, son cada 6 meses, y cada uno de los aparatos también tiene el sticker ahí con la firma, el sello de la empresa que los está calibrando, que además tiene que ser una empresa que se dedique a eso y que está autorizada por el distribuidor y certificada por el mismo distribuidor para poder realizar ese tipo de calibraciones. Muy bien. Señor, de todas estas personas, la sanción, la multa es de $150, si no me equivoco. Esa es la multa. La multa se incrementó, es de $150, pero para mí esa tendría que ser la menor de las preocupaciones en realidad. Recordemos que también fueron incrementadas las penas. Este es un delito tipificado de esa forma en el Código Penal, ¿verdad? Constituye un delito penal y pues las personas que sean sorprendidas pues también pueden enfrentarse a años de cárcel. Obviamente una persona que sea sorprendida, que no haya causado lesiones, que no haya causado una muerte, por ejemplo, se va a encontrar básicamente con lo que se encontraba anteriormente, una detención administrativa de 72 horas, de esas 72 horas, y esta persona pues se le va a suspender la licencia. Eso es uno de los nuevos, por un año. Cuando es primera vez se le suspende por un año, cuando es reincidencia se le cancela de forma definitiva. Ahora, recordemos que lo verdaderamente crítico sucede cuando la persona causa lesiones graves o causa homicidio o comete homicidio culposo. Cuando la persona, por ir manejando bajo los efectos del alcohol o iba manejando bajo los efectos del alcohol y mata a alguien, atropella a alguien, es ahí donde la situación se pone verdaderamente seria. Y es ahí donde incluso se ha quitado la posibilidad de conciliar con la víctima o con los familiares de la víctima. Hemos tenido casos bastante sonados, incluso hasta de diputados en su momento, que habían estado manejando bajo los efectos del alcohol, mataron a sus acompañantes y posteriormente vemos que salen ahí en las tomas, saliendo del tribunal, saliendo del juzgado, diciendo, bueno, se hizo justicia. No se hizo justicia. Lo que se hizo fue que lograron conciliar con la familia y eso los exime del proceso penal. Eso es lo que sucedía antes. Ahora, ¿qué sucede? Se elimina la posibilidad de que cualquier persona que haya cometido homicidio culposo por ir manejando bajo los efectos del alcohol, que eso el juez le puede decir, tiene que pagar, tiene que reconocerle civilmente a la víctima o a los familiares, pero eso no lo va a eximir del proceso penal. Siempre va a tener que seguir ese proceso penal y siempre va a tener que responder con cárcel si así lo determina el juez. Cualquier persona que vaya manejando un vehículo bajo los efectos del alcohol, habiendo consumido bebidas embriagantes o utilizando cualquier tipo de estupefacientes. Esto incluye drogas ilegales, pero también incluye cualquier tipo de droga que no esté habilitado o no esté, que no se pueda prescribir cuando se va a hacer uso de maquinaria o cuando se vaya a hacer uso o conducir un vehículo. Estamos llamando medicamentos. Algunos medicamentos podrían caer ahí, pero en su mayoría estamos hablando de alcohol y sustancias ilegales, porque pues, es una responsabilidad todavía mayor cuando se trata de un vehículo comercial. Estos son vehículos comerciales, no es un vehículo particular, el tamaño es menor, el peso es mayor, la responsabilidad, porque posiblemente si es transporte colectivo lleva pasajeros, obviamente es una responsabilidad mayor, y el potencial de daño que puede llegar a ser un vehículo de ese volumen es muchísimo mayor también. Entonces es una responsabilidad mucho más grande y es algo que se toma con más seriedad. Ahora, ¿qué sucede con las personas que fueron detenidas durante el periodo de la Semana Santa? Algunos de ellos habrán logrado salir en las 72 horas o algunos están incluso saliendo tal vez hasta hoy. Bueno, es algo que nosotros como Viceministerio de Transporte y también la Policía Nacional Civil, lo primero que se hace es ponerlo a disposición de la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, y ellos son los encargados de presentarlo ante el juez y hacer el requerimiento y decir, bueno, esta persona iba manejando de esta manera, y son ellos quienes también tienen que velar por el tiempo y el proceso, ¿verdad? Pero, en efecto, las personas que hayan sido detenidas van a ser llevadas a Bartolinas, ¿verdad? Como bien se sabe, por esa detención administrativa y estarían esperando a que se les presente delante de un juez. Ahora, algo que es importante que la gente sepa, la gente piensa, bueno, pero entonces solamente se le presenta ante el juez y ya después la persona sale. Se le está presentando porque esa es la audiencia inicial, es una especie de antejuicio.
en donde el juez va a determinar si la persona tiene que quedarse en la cárcel porque hay un riesgo de que se fugue, porque cometió lesiones muy graves, porque cometió homicidio culposo. El juez determina si esa persona va a tener que seguir esperando en las Bartolinas, va a tener que seguir detenido mientras espera la fecha del juicio. Y una vez en el juicio, también el juez va a determinar cuáles son las medidas que se le van a imponer. Ahora, si es detenido, pero no había cometido ningún incidente ni accidente. Lo más probable es que el juez determine, bueno, no hay ningún riesgo de que esta persona se fugue, tiene un arraigo social lo suficientemente fuerte como para saber que se va a presentar en el juicio y por lo tanto puede ir a tener medidas cautelares, es decir, puede irse a su casa, puede seguir trabajando normal, eso sí, no, y le puede poner otro tipo de medidas y esto lo puede determinar también ya en el juicio, mandarlo a Alcohólicos Anónimos, prohibirle que salga del país, prohibirle que cambie de domicilio, le puede dejar trabajo comunitario, que son casos que hemos visto también en la semana de diciembre pasada, donde pues sí, en efecto, se condenó a años de cárcel, pero el juez también lo sustituyó por trabajo comunitario, X cantidad de horas de trabajo comunitario. Okay. Dentro de todos estos temas, el doctor Rolando Stanford me escribe muy temprano en noticia, persisten las carreras ilegales en todas las vacaciones de Semana Santa de las 11 de la noche en adelante, y a estos cafres los pudieron multar o llevaban las placas tapadas, porque me imagino que en algunos casos tapan las placas para que las cámaras no lo ubiquen. De hecho, estos son operativos que se realizan también en coordinación con la Policía Nacional Civil, porque el realizar carreras ilegales en la vía pública también constituye conducción peligrosa. Es decir, es conducción peligrosa. De hecho, cae en la misma categoría, en el mismo delito de cualquier persona que conduce bajo los efectos del alcohol o utilizando cualquier otro tipo de estupefaciente. Así es como está tipificado en el Código Penal. Entonces, estos operativos se realizan en coordinación con la policía porque no basta simplemente con ponerles una multa. Estas personas se van detenidas también por el delito de conducción peligrosa y pasan por todo el proceso del que hablábamos. También a ellas se les hace la suspensión de la licencia, también a ellas se les tiene que decomisar la placa, también ellos tienen que ir ante un juez para que sean juzgados. Okay. Hay interesantes preguntas y tienen que ver con el periodo de vacaciones. Eduardo Álvarez nos dice, Moisés, buenos días, pregúntele por qué permitieron autos y motos en playa, Costa del Sol, en frente de los policías, aparte muchos de ellos consumiendo alcohol. Bueno, eso es algo que tendríamos que ver cada uno de los detalles. Si tienen una denuncia en particular, nosotros la podemos ver con muchísimo gusto. Hemos estado atendiendo denuncias en toda la vacación y podemos revisar también cuál es el caso en particular. Ok, pero para este periodo, al igual que para los siguientes, en algunos casos, y porque lo he vivido en Navarra de Santiago para el caso, hay algunos ranchos y residencias en los que tiene que llegar. No hay un acceso, eso sí lo sabemos, no existe un acceso que permita... Acceso pavimentado ni de balastrado, Exacto, nada. exacto. Tiene que irse por la playa, pero Sí. siempre hay efectivos de la policía que son los que determinan por aquí va a circular y únicamente. Sí, en efecto, porque sí es importante mencionarlo, no se puede circular con vehículos automotores, llámese cuadrimotos, está prohibido en las playas, pero también hay que ver cada uno de los casos porque como bien mencionabas, hay ciertos lugares como Barra de Santiago, por ejemplo, donde hay ciertas viviendas o ciertos ranchos que no tienen acceso si no es por medio de atravesarse de esa manera. Entonces se tiene que encontrar un balance también para no dejar sin acceso a las personas que van a ese tipo de ranchos. Sí tienen cero alcohol y es importante, bueno, un poquito explicando cómo funcionan también los aparatos. Estos aparatos tienen una placa que tiene una reacción química con el alcohol, se oxida con el alcohol y eso hace que marque los diferentes valores que trae. Entonces uno puede tener la duda, bueno, pero esta cerveza que dice tener cero alcohol sigue siendo una cerveza, ¿va a marcar algún valor? Si no tiene alcohol no va a marcar nada, porque la placa, el aparato reacciona o se oxida o tiene esa reacción química con el alcohol. Si algo no lleva alcohol, no va a reaccionar. Y en efecto, sí, también se ha hecho pruebas para que puedan tener esa tranquilidad también. Es cero alcohol. ¿Qué sucede con aquellas personas que toman algún medicamento o que vienen y están en una reunión de cumpleaños y uno de los pasteles lleva un poco de... No existe un medicamento que tenga una cantidad suficiente de alcohol o que se tome en dosis lo suficientemente altas como para que eso vaya a marcar una diferencia en el torrente sanguíneo. No hay. No existe tal medicamento, ¿verdad? Sí pregunta si el pastel fue hecho con ron
No, tampoco. Igual al cocinarse también el alcohol la cantidad de alcohol se disminuye y como menciono, no, a menos que el pastel esté hecho, que sea un pastel en vaso, no sé. No, realmente no existen alimentos que vayan a generar ese falso positivo en una prueba de alcoholemia, porque, bueno, también, ¿qué es lo que se mide? Es el alcohol en aire expirado y cómo llega a los pulmones o cómo llega al aire ese alcohol por medio del sistema sanguíneo, ¿verdad? La sangre que se irriga en los pulmones es la que lleva el alcohol al aire que se está expirando. Si no ha consumido bebidas embriagantes, no le va a salir positivo a la prueba. Ahora, cuando se consume un alimento que fue preparado con algún tipo de licor, cuando se consume algún medicamento que tiene en su composición algún tipo de licor, esto no llega en las cantidades suficientes al torrente sanguíneo como para que también llegue al aire de los pulmones. No existe medicamento, sí. Muy bien. Marla Boone nos dice sobre este tema, vamos a ver, aquí está. ¿Por qué darle el mismo trato y castigo a alguien que tomó una copa de vino o una cerveza con otro que sí tomó en exceso y va ebrio? La ley ya castigaba a quienes tomaban en exceso. Alguien con menos de 20 grados, por ejemplo, no está ebrio, no afecta para manejar. Bueno, existen estudios también que indican que pues una persona sí se le ve afectada sus capacidades motrices, su reacción a la hora de conducir cuando consume alcohol. Ahora, lo cierto es que nosotros como autoridad estamos obligados a hacer que se respete la ley y la nueva ley lo que dicta es que hay un margen de cero tolerancia. Obviamente no va a ir a nadie ahí que no haya consumido bebidas embriagantes, eso no tiene que ser una preocupación, pero la verdad es que esto ayuda también a eliminar esa duda que se generaba de ¿y cuántas son las cervezas que me puedo tomar si quiero manejar un vehículo? Antes la gente, porque al salvadoreño promedio lo que le gusta es jugar a ser científico realmente, y cuando existía un margen, digamos, empezaban a 4 cervezas, no, yo creo que son 3, pueden ser 5 si me espero tanto tiempo, sobre todo cuando se trata de bebidas alcohólicas, les gusta jugar a ser científicos, se elimina por completo ese margen de maniobra o esa duda y ya la respuesta se puede responder fácilmente también. ¿Cuántas me puedo tomar? Ninguna. Muy bien. Mire, yo sé que mucha gente me va a odiar por lo que voy a decir, pero pareciese que los antidopios son hechos solo de noche, ¿no, verdad? Principalmente, porque también no se va a esperar que la mayor cantidad de personas que consumen alcohol y manejan vayan a estar de día haciéndolo, ¿verdad? Sí se hace de día, a muy tempranas horas de la mañana, sobre todo para transporte de carga y transporte colectivo, pero es bien sabido, no tenemos que hacernos los locos, se sabe que las personas cuando salen es de noche, es en la tarde, es en la noche, y es ahí cuando posiblemente se ven tentados a conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol. El sábado hay un clásico. Sí, hay un clásico, lo tenemos en el radar ahí por temas de gestión de tráfico. Okay. Es probable que sea uno de los operativos que van a hacer en el día, en la tarde. Probablemente, pero al final la gente se puede organizar. No hay una restricción al consumo de alcohol, lo pueden hacer, el mismo presidente lo dijo, tome todo lo que quiera, ¿verdad? Lo único que no tiene que hacer es manejar si ha tomado. Muy bien, los amigos televidentes me están diciendo, mira, deja de hablar ya de alcohol porque apenas es miércoles. Marcelo me dice, los reductores de velocidad antes de la vuelta al Papaturro es una de las más grandes obras, ya que en el pasado era mortal en el periodo de vacaciones bajar por esa vuelta a las playas de la Libertad. Sí, se ha reducido de manera dramática la cantidad de muertes que hemos tenido y la cantidad de accidentes que se ha tenido en esa zona. Prácticamente es un control que ya lo tenemos de forma permanente, ya no lo quitamos, ni siquiera fuera de temporada vacacional, tratamos de dejarlo en la noche también en la medida de lo posible, jugando con los turnos del personal, pero igual es de tener muchísima precaución, es de mencionar que un motociclista falleció esta temporada vacacional, en esa curva específicamente. Tuvimos un incidente que sucedió esta temporada vacacional. ¿Motociclista o vehículo? Motociclista que iba a exceso de velocidad, el conductor está lesionado, tendría que actualizarme en cuanto al estado actual de ese paciente, pero el conductor sale lesionado y el copiloto, el acompañante, él fallece en el lugar de los hechos. Colisionaron contra los separadores. Es importante manejar con precaución, respetar las normas, respetar los límites de velocidad, sobre todo si se está manejando un vehículo como una motocicleta que no tiene los elementos de protección que tiene un sedán, un carro, un vehículo. Esto hace que el casco sea el único elemento de protección que tiene el motociclista. Todo lo demás, el golpe lo absorbe con el cuerpo.
Charlie Salvador nos escribe y nos dice, con la reforma cero alcohol se equivocaron. Creo que no es una pregunta, sino que más bien un comentario. Nadie con una o dos cervezas es un peligro. Hasta Estados Unidos, que es un país de primer mundo, tiene un límite de 80 grados de alcohol. Yo le voy a agregar la pregunta, ¿en algún momento se ha pensado elevar ese nivel o dejarlo, no sé, en 25, en 50 y no dejarlo cero tolerancia? Por el momento lo que tenemos es una cero tolerancia, ¿verdad? Y se ha visto una disminución, como menciono, en esa incidencia de accidentes que son causados por personas que van bajo los efectos del alcohol. Por las reformas también se ha visto una disminución general de los fallecidos en todo lo que va del año. Tenemos un 12.2% menos de fallecidos en todo el año. Son 50 personas fallecidas menos, como menciono, nunca es suficiente si seguimos teniendo fallecidos, pero cada vida que se salve es una ganancia enorme también, pero sabemos que hay muchísimo trabajo por hacer. Como menciono, hay menos personas detenidas, ni siquiera es que haya más personas detenidas, hay 137 personas menos que han sido detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol, una disminución del 17.4%, algo que se mira todavía con más drástico ese cambio del 56.6% de disminución cuando vemos temporadas vacacionales como esta que acaba de pasar. Bien, dos comentarios más. Camila nos dice, el servicio que se prestó de grúa gratis para quienes presentaron fallas mecánicas en el camino fue todo un éxito, lo felicito por esta iniciativa en ayuda del conductor y su bolsillo. ¿Fueron varias emergencias atendidas? Sí, fueron varias emergencias atendidas. De hecho, me hace falta cerrar el último dato ahí con el último día, pero digamos que cerrado hasta el domingo, todavía se contaba el lunes, pero hasta el domingo eran más de 900, casi 1000 viajes que se realizaron, prácticamente arriba de 38.000 kilómetros recorridos prestando el servicio. La mayoría de ellos se prestó en el área metropolitana o en el área paracentral de nuestro país, el 85%, 8% en el área occidental y el 7% en el área oriental. La gran mayoría sí se concentra en el área paracentral, es la mayor densidad poblacional, la mayor densidad de vehículos y cualquier persona que haya tenido algún desperfecto mecánico podía hacer uso de esto. Se quedó sin gasolina, se le pinchó una llanta, se le calentó el motor, cualquier cosa que le haya pasado podía llamar, si no tenía fácil la solución a la mano, podía llamar para que le ayudaran y lo llevaran a donde necesitara. Podía ser en La Unión, podía ser en Morazán, podía ser en Santa Ana, no importaba dónde fuera. ¿El tiempo de respuesta era rápido? Se intenta siempre que el tiempo de respuesta sea rápido, puede ser entre media hora a una hora, dependiendo también de la ubicación, pero recordemos también que es un servicio completamente gratuito el que se brinda para la población y solamente tenían que llamar al número y cumplir dos requisitos: no manejar bajo los efectos del alcohol y tener su documentación en línea. Muy bien, solo para que no se confíen, dice Marta Quinteros, don Moisés dicen que ya no hacen antidoping porque no tienen, se les ha terminado. Que se nos ha terminado. No sé, me imagino que se les han terminado No. los ¿cómo se llaman? Los alcoholímetros. No, los alcoholímetros siempre están, esos no se acaban. De hecho, lo único, tiene un consumible el alcoholímetro, que es la boquilla. Es una boquilla de plástico y es precisamente para que la gente no sople utilizando la misma boquilla, ¿verdad? Pero no, ahí tenemos más. Ok, y siguen los comentarios. Eric Serna, el clásico de las 2 de la tarde, hora El Salvador, seguro que habrá heladas ese día, así que hay que estar pendiente qué va a hacer el viceministerio de Transporte. Si le pregunto, me va a decir que en todo caso son operativos y asuntos secretos, pero... Son de rutina, realmente siempre hay. Cuando me preguntan si va a haber, yo les digo siempre hay. Ok, y pregunta, Gerardo Estrada, buen día, consulta, las apps de movilización, Uber, InDrive, etcétera, y todas las demás, ¿están en forma legal operando en el país? No está regulado, no existe una regulación específica para ese tema. Se permite, como cualquier otro tipo de negocio y cualquier otro tipo de innovación también que viene a nuestro país, se permite, pero sí es un tema que se necesita regular, pero no está regulado en este momento. Muy bien. De los temas adicionales que íbamos a conversar esta mañana, licenciado, las fotomultas, ¿están siendo ya aplicadas? Están siendo aplicadas, tenemos... ¿Ya? Sí, porque nosotros ya empezamos y hacíamos el lanzamiento. Iniciamos en el Boulevard Monseñor Romero, donde se mencionaba, antes de que se hiciera el anuncio, ya de por sí se estaban teniendo estadísticas de cuántas eran las personas que transitaban a excesiva velocidad. Antes de que se hiciera todo el trabajo de señalización, todo el trabajo de divulgación sobre este equipo. Y se tenía alrededor de 2.500, 2.800 personas que excedían los límites de velocidad al día, diarios. Era una cantidad inmensa. Ahora, el primer día que se activa la fotomulta en el Boulevard Monseñor Romero, la cantidad de multas que se impone son 18.
Esto claramente después de haber hecho todo un trabajo de divulgación, y eso es precisamente lo que se quería lograr. No queríamos imponer 2.800 multas, ¿verdad? No es ese el punto, no es un tema recaudatorio, es un tema de que se respete los límites de velocidad. De hecho, el presidente también cambió la estrategia en cuanto a los límites de velocidad y planteó, bueno, ya no lo vamos a tener de 90, esto ya no es un simple espantapájaro que solo sirve de adorno en la carretera. Hoy la gente sabe que va a haber una cámara detectando cuando exceden los límites de velocidad y por lo tanto ahora sí lo van a respetar. Entonces pongamos a un límite de velocidad para las carreteras que conectan interdepartamentalmente algo coherente también, algo que sabemos que sí se va a poder respetar. Entonces se puso 110 kilómetros por hora y se establece como una nueva estrategia también para las demás carreteras interdepartamentales. Lo mismo sucede con la autopista Comalapa, se cambia la señalización, en la mayoría de tramos sí se tiene 110 kilómetros, pero a diferencia del Boulevard Monseñor Romero, donde todo el trayecto intermedio es una sola velocidad, ahí sí hay cambios de velocidad. Y esto es algo que es completamente normal dependiendo de las condiciones de la carretera. Iniciamos también con la señalización de la autopista al Puerto de la Libertad, que conecta ahí con el bypass, con camino a Surf City, y ahí también se ha hecho una reseñalización para que sea más fácil para la gente, pero también recordando que tenemos la curva que se llama, conocida como el Papaturro, de la que estuvimos hablando, y esa obviamente no se va a permitir que la gente vaya a 110 kilómetros por hora, sería una locura, y se reduce la velocidad y se le pone 45 kilómetros, dependiendo, se va reduciendo ahí esa velocidad a la que tienen que ir circulando. Entonces, va avanzando, digamos, en la complejidad de las medidas que se están tomando con el tema de fotomultas. No se ha intervenido en ninguna intersección, por ejemplo, pero sí se ha ido avanzando. Primero Boulevard Monseñor Romero, bastante sencillo, solo es velocidad, transporte pesado a la derecha, no hay cambios de velocidad en los segmentos intermedios. Comalapa sí ya tienes cambios de velocidad, lo mismo, velocidad, transporte de carga, y próximamente que también se va a estar haciendo en la autopista o la carretera al puerto, pero y también la consulta que viene es, bueno, ¿y por qué no se ha encendido? ¿Se ha atrasado? No, realmente ya se finalizó incluso los trabajos de señalización, se tiene también todos los equipos funcionando, es un tema más de llevar con calma el tema de fotomultas, dejar el suficiente tiempo para que la gente se vaya acoplando también y que vaya entendiendo cómo funciona y que lo vayan viendo también en la Monseñor, en la autopista Comalapa, y que se vayan familiarizando para que no suceda que se lleven una multa. Ok, muy bien. Entonces, se están aplicando en la Monseñor Romero y de autopista Comalapa. Y autopista Comalapa, sí. En intersecciones, semáforos, pasos en rojo. Tenemos, pero esos todavía no los hemos implementado, como menciono, vamos avanzando en el nivel de complejidad. Primero que estamos avanzando en lugares donde sabemos que son críticos. Monseñor Romero, digamos que sí tiene un punto en específico cerca del Parque del Principito, donde se excedía demasiado la velocidad en sentido hacia los próceres, pero digamos que ahí era más que todo por lo simple que es la implementación del sistema y lo fácil que es de entenderlo también para ese tramo en específico. Luego Comalapa, que ahí sí se requería urgentemente también un tema de señalización, de fiscalización también. Mucha gente que lleva prisa posiblemente van para el aeropuerto, pero que van a ir respetando también los límites de velocidad, poniendo en riesgo su vida y la de los demás. Además que hay la autopista Comalapa atraviesa varios centros o cascos urbanos relevantes en cuanto a cantidad de peatones, en cuanto a cantidad de personas que se cruzan la calle y que es importante pues también tener esa precaución de vida cuando se conduce por ella. Okay. Pregunta un amigo televidente si no sería buena idea. Humberto nos dice, ¿es una idea poner túmulos 2 cuadras antes del Papaturro para reducir la velocidad? Es solo una idea, así se reduce mucho. Lo que pasa es que en la autopista poner un túmulo creo que también representa un peligro. Sí, también representa un peligro y recordemos que se ha hecho una señalización. Creo que no existe lugar en el país, sí, no existe lugar en el país que esté más señalizado que la curva del Papaturro. Además de eso, si le agregamos, bueno, tiene los vibradores logarítmicos, tiene un radar de velocidad que le enseña a la gente a qué velocidad está transitando. Tiene 6 letreros antes de llegar que le indican cuál es la velocidad máxima, cada uno va disminuyendo. Tiene diferentes rótulos, señalizaciones, luces y además de eso los reductores de velocidad en los que se les ponen los conos para que en automático la gente reduzca la velocidad. No hay mayor señalización que eso realmente. Obviamente siempre intentamos buscar formas en las que se puede señalizar mejor, pero hay personas que se confían demasiado
piensan que para ellos no aplica un límite de velocidad, que pueden manejar bastante bien, quieren la adrenalina, pero realmente el tema de seguridad vial es una cuestión seria. Lo principal son documentos de tránsito al día, ¿verdad? Su licencia de conducir, su tarjeta de circulación, eso es lo que no puede faltar. Y ya temas de insumos de seguridad, como es la llanta de repuesto, el extintor, el cono, todo esto le sirve para que en caso de una emergencia usted pueda proteger su vida y proteger también su patrimonio. Al final no se trata de quitarse una multa, y dicho sea de paso que no se estuvo realizando controles donde se estuviera multando a alguien por no portar el extintor, por no portar el cono. Al contrario, se realizaron controles donde se estuvo entregando estos insumos de seguridad a la población, precisamente para que, no por un tema de multa, no para decir ya no le van a poner una multa, sino por un tema de ahora sí puede circular de forma segura. Yo he visto, me ha tocado presenciar con motociclistas, fue un motociclista de hecho y fue incluso enfrente del Viceministerio de Transporte, que se cayó, se le empieza a incendiar la moto y empieza a tratar de parar a todos los vehículos que iban circulando por ahí. Todos tratando de ayudarle, algunos que tenían extintores que habían comprado ahí de $1, algunos que ni siquiera llevaban extintor, pero él no podía apagar el fuego de su moto porque los extintores, primero que no era del tipo adecuado, segundo que no tenía las medidas adecuadas para apagar ni siquiera el incendio de una motocicleta. Y estos son extintores que los andaban conductores de vehículos. Sí, exactamente. Entonces la gente piensa que es importante tenerlo por quitarse una multa. Y no, lo que está haciendo es proteger su patrimonio. Al final se le entrega un extintor del tamaño adecuado. A mí de hecho me sorprendió, algo bastante grande, me parece que era como de 5 libras, lo rápido que se termina un extintor de ese tamaño. Pero ese logró extinguir el fuego de forma adecuada, pero de igual forma sí me sorprende también lo rápido que se acaba. Ya no se dio un extintor chiquitillo que solo sirve de juguete, ¿verdad? Sí, entonces estos son insumos que sirven para protegerse usted y proteger también su vehículo, que le sirve de herramienta de trabajo para ir a estudiar, para disfrutar, para divertirse. Al final es su herramienta, ¿verdad? Es su patrimonio el que también tiene que cuidar. Ahora, pero sí me pueden multar por no andar triángulo y extintor. De poder se podría, pero recordemos también que el presidente dio la indicación de ser bastante condescendiente con las faltas leves. Nos estamos enfocando más que todo en aquellas faltas que pueden llegar a causar lesionados y fallecidos, ¿verdad? Como mencionábamos, incluso él mencionaba y se hizo, se quitaron todas las multas que se habían impuesto en el primer mes luego de la reforma, precisamente porque no es el tema recaudar, no es ese el punto de las reformas que se hicieron. El punto es lograr reducciones en la cantidad de fallecidos como las que estamos viendo en este momento. El punto es que las personas vayan seguros. El punto es no solo que lleguen rápido a sus destinos, sino que lleguen también sanos y salvos. Muy bien. Nos pregunta Luis Hernández, pongan paro al abuso de los microbuseros que a partir de las 7 de la noche están cobrando más de $1.50 para las colonias del distrito este. Todos ellos están abusando del usuario. Ahorita tomo apunte de la denuncia, colonias del distrito este. Que están cobrando más de $1.50 en horas de la noche, después de las 7 de la noche. Ok, listo. No debería, esto sí es prohibido por ley, ¿verdad? Ok, listo. Es prohibido, perdón, sí, es prohibido. Estaba de hecho redactando la queja que estaban poniendo la denuncia y mandándosela al equipo, porque inmediatamente vamos a mandar también equipo de inspectoría para que haga la verificación y hacer las sanciones correspondientes si se percibe o se detecta de que están realizando esa práctica. Muy bien. En el caso, señor, y esta es una pregunta obligada, en el caso del subsidio que se da a las unidades de transporte colectivo, ¿se ha llegado a un entendimiento? Porque parecía, o por lo menos por lo que recuerdo, hace un par de semanas había retraso en el pago del mismo. Se ha eliminado por completo. Esto es algo que incluso los mismos empresarios, ha salido a la Mesa Nacional de Transporte, diferentes empresarios también, a agradecer esa gestión que se ha hecho, tanto por el presidente, el BMT, el MOP, para poder estar al día por completo en el pago de la compensación. Nos mencionaban incluso que es algo que no se había visto desde el 2007, que me parece que es cuando se inicia todo el tema del subsidio. ¿Se pagó entonces? ¿Se les ha pagado todo? Absolutamente todo. Absolutamente todo. De hecho, estamos pidiéndoles a ellos que entreguen rápido la solicitud de compensación para el mes de abril, que esto lo entregan ya los primeros días del próximo mes. Lleva un mes de desfase, digamos, pero queremos que lo entreguen lo más rápido posible para también hacer el pago lo más rápido posible y mantener siempre esa cuota al día siempre.
con mi familia en vacaciones a visitar el centro histórico y lo recorrimos en bicicleta, gracias al servicio gratuito del uso de ellas que prestaron el DMT y Obras Públicas. Comentaron el ejercicio y deporte al mismo tiempo. Prestaron bicicletas en el centro histórico. De hecho, hay una estación para el préstamo de bicicletas en el centro histórico. Sí. Es un proyecto que se está desarrollando y que, pues, obviamente es muy bueno para temas de transporte sostenible. El centro histórico se ha renovado de forma acelerada. Está muy bonito, por si no lo ha ido a visitar. Y, pues, es un lugar donde se antoja muchísimo poder moverse en bicicleta, por ejemplo, y poder recorrer un poco más fácil las calles. Y pues se tiene una estación de préstamo de bicicletas, la gente puede llegar, es completamente gratuito y puede estar recorriendo todo el centro histórico utilizando su bicicleta. Muy bien. ¿Hay algún, no hay fecha determinada todavía para la carretera del Puerto de la Libertad? No hay una fecha determinada, nosotros estuvimos anunciándolo el año pasado, pero sí lo que queremos, el objetivo es simplemente anunciarlo con suficiente tiempo, que la gente se adecue o se vaya familiarizando al sistema de fotomultas, y precisamente lo que queremos es que no se pongan multas. Eso es lo que queremos lograr, que la gente respete el límite de velocidad. ¿Cuál será la próxima carretera, señor? Posiblemente estemos hablando de la Panamericana, puede ser un punto importante, sobre todo en el sector de los centros comerciales, pasando por ahí en sentido hacia San Salvador, es un punto donde también suceden muchos siniestros por exceso de velocidad específicamente. ¿Aquí enfrente? Sí, básicamente enfrente, un poquito más adelantito, hay gente que a altas horas de la noche o en la madrugada vuelan, sí, van muy, muy rápido. Ok, pero el canon de velocidad para este sería diferente, ¿verdad? Tendríamos que ver, lo que pasa es que esta se complica un poquito más porque sí es cierto que es una carretera principal, pero atraviesa cascos urbanos sumamente densos y pues su naturaleza puede cambiar dependiendo del tramo y el segmento del que estemos hablando. Entonces es una evaluación que se va a tener que hacer en su momento para saber específicamente qué velocidad, dependiendo de la curva, dependiendo de qué tantos peatones estén pasando por ese segmento en específico en el día a día, qué tantas salidas, entradas, salidas. Por ejemplo, en la autopista Comalapa hay sectores que se dejó a 90 kilómetros por hora, no por un tema de peatones, sino por la cantidad de entradas y salidas de vehículos en el sector de Olocuilta, donde hay que tener una mayor precaución. Entonces, ahí ni siquiera era un tema de peatones, era que por esas salidas se necesitaba tener mayor precaución, porque además en nuestras estadísticas también se presentaba un mayor número de siniestros, un mayor número de accidentes. ¿El parque vehicular sigue creciendo? Sigue creciendo a un ritmo del 8.5% anual. Estamos hablando de alrededor de 1.8 millones de vehículos que tenemos actualmente en nuestro parque vehicular. 1.8 millones, sí. ¿Entre vehículos y motocicletas? Entre vehículos y motocicletas. Prácticamente motocicletas representa casi un tercio del parque vehicular que tenemos. 600,000. Aproximadamente. ¿Y se ha visto el incremento de licencias de conducir para motocicletas, señor? Ha habido un incremento, pero no lo suficientemente grande. Es decir, tenemos... O sea, no hay 600,000 salvadoreños habilitados para 600,000. Exacto. Si el parque vehicular tiene un aproximado de 600,000 motocicletas, alrededor del 50% es el número que se tiene de licencias, es decir, se tiene unos 300,000 licencias. Ha ido incrementando al mismo tiempo que ha ido incrementando también el parque de motocicletas. Cuando digo que no es lo suficiente es porque todavía falta muchísimo para cerrar esa brecha de cantidad de licencias para motocicleta y cantidad de motocicletas activas en el parque vehicular. Bien, están circulando, nos dice Sandro Rivera, están circulando motos con escapes que se escuchan como si fuesen disparos. El mexicano transita mucho. ¿Es legal este tipo de escape? No es permitido tanto para vehículos como para motocicletas. Estos también son modificaciones que les hacen. Esto también constituye contaminación auditiva, así como puede haber contaminación por los gases que emana un vehículo y por eso se le tienen que hacer la revisión de emisiones de gases. También este tema está regulado, no se puede hacer aditamentos, modificaciones o agregar algo que haga que el escape suene más fuerte, ¿verdad? Es algo que puede incluso afectar la salud de las personas, de los niños, los más pequeños sobre todo, y es algo que no se tiene que hacer, lo puede denunciar en nuestras redes sociales también. Muy bien. Señor, me recuerdo que en algún momento se anunció por parte del Ministerio de Obras Públicas que iban a venir nuevos autobuses para el transporte colectivo en el país. ¿Ese plan continúa?
Ese plan continúa, estamos en gestiones de poder tener esos autobuses aquí a finales de este año, a principios de este año que viene, y también se están realizando gestiones ya para poder tener una compra adicional de 1.500, otros 1.500 autobuses. Con eso estaríamos llegando a 3.000 autobuses. Para ponerlo en contexto, el parque de autobuses que atiende el área metropolitana de San Salvador ronda los 3.500. Si estamos hablando de 3.000 autobuses nuevos, prácticamente estamos hablando de la totalidad del área metropolitana de San Salvador con una flota renovada, además de eso con tecnología que va a permitir también una mejor gestión de dichas flotas, un mayor control de que se esté prestando el servicio de forma adecuada y además con equipos GPS que va a poder también dar información para optimizar esas rutas, ¿verdad? 3.500 realmente puede ser, habría que verlo ya también con los datos duros y fríos, pero 3.500 me parece que puede ser excesivo para la cantidad de vehículos o de autobuses que se necesitan para una ciudad como la nuestra, con ese tamaño. Okay. ¿Esto va a ser operado públicamente por los mismos empresarios de transporte o de forma privada? No va a ser operado en forma privada, se tiene siempre pendiente este tipo de coordinaciones que vamos a realizar también con los empresarios. No pretendemos sacarlos a ellos, no pretende el Estado ser operador de transporte público, pero sí queremos que se cambie el modelo definitivamente que se ha estado utilizando y que sea un modelo donde se preste el servicio de forma adecuada, ¿verdad? Que tenga al usuario como el centro de toda la operación. Y generar esos incentivos para que la tarifa que se esté pagando, es decir, desde la tarifa se generen los incentivos pagando no solo por la cantidad de pasajeros, sino también por respetar la normativa de tránsito, no poner en riesgo a las personas, que la frecuencia del servicio sea la que sea pactado y que en efecto se esté prestando el servicio. Ya es 22 al 423 en la colonia, aquí en la colonia hay microbuses de la ruta 41F que no dan servicio a la población y solo están ahí, perdón. Se movió, hay algunos amigos televidentes que nos están escribiendo, que no dan servicio a la población y solo están ahí y cobran el subsidio. Esto también es así en la ruta 41C. Espero que puedan hacer algo. ¿En qué ruta mencionaba? 41F y 41C. En la colonia dice que hay microbuses estacionados que no dan el servicio. No mencionó la colonia ella, pero me imagino que hay que hacer algunos puntos donde llega la 41F y 41C. Ok. Esto en todo caso es alguna forma de evaluarlo para ver si están obligados a prestar el servicio, recordemos que por eso también están recibiendo una compensación que además está al día, no se pueden quejar tampoco de que no se les ha pagado o que se les debe algún mes, está completamente al día y nosotros vamos a evaluar estas denuncias también, vamos a ir a hacer la verificación en la ruta 41F y 41C para verificar que estén prestando el servicio. Bien, y antes de ir a la última pausa, buenos días a todos. ¿Cuándo se puede regular el hecho de los parqueos en las colonias, puntos de buses o microbuses que se toman hasta las esquinas y no hay visibilidad? Estamos, bueno, ahí habría que evaluar también temas de competencia, si es una calle privada, una colonia privada, ya tendría que revisarse si tiene un régimen de condominio, si ya es un tema que también ya tendría que meterse la alcaldía como tal. Nosotros nos dedicamos a todo ese sistema de calles públicas del país, ¿verdad? Ya cuando estamos hablando de una calle completamente privada, pues ya es un tema del régimen de condominio y de los mismos vecinos y la autoridad y la junta directiva que tiene que ponerse de acuerdo. Ahora, si es una calle de circulación pública, es así, sí, exactamente. Okay. Y voy con esta, dice José Girón, hay algunas calles de alto tráfico que dice 30 kilómetros por hora. ¿No creo que es demasiado lento? Sí. Sí, por supuesto. Y puedo decir un ejemplo en específico, como es el caso de la avenida Jerusalén. Es demasiado lento, demasiado la señalización. Ahora bien, también tenemos equipo de fotomulta en la Jerusalén, no ha sido activado y no va a ser activado sino hasta que se modifique esa velocidad y se ponga una de acuerdo a los límites que deberían de tener una calle de esas características. Sí. Hay unas que vienen de fábrica, sobre todo para vehículos pesados, camiones, rastras, que ya tienen una corneta mucho más, con mucho más volumen, digamos. Pero también hay que recordar esas reglas que hay, porque hay reglas también para el uso de pitos, de claxon, de cornetas. No se puede hacer uso de ellos en hospitales, centros de salud. Enfrente de ellos, pues hay que respetar a los pacientes. No se puede utilizar para insultar, para pelear, es una señal de alerta que indica peligro, que necesita, que hace
posible llamar la atención de otros conductores, para eso tiene que ser utilizada, no para apurar a las demás personas o para pitarles 3 veces. En realidad tiene que servir como un insumo de seguridad también. Y sí vamos a estar revisando también cuáles son esas modificaciones que le hacen al transporte colectivo. Okay. Menciona Beatriz Andrade, la mototaxi en Aguachapán no están regidas por algún control. Te pregunto porque cobran lo que se les antoja, además de los microbuses, la ruta 19 de la colonia Ivo están en un estado deplorable. Hasta le queda en la mano la palanca de velocidad a veces si no tiene cuidado cuando van. Vamos a estar revisando, de hecho existen denuncias sobre mototaxis que han estado circulando sin el permiso o la autorización. Recordemos que es el Viceministerio de Transporte quien puede dar el permiso para poder circular este tipo de vehículos que transportan pasajeros y sí vamos a estar revisando ese tema próximamente. Okay. Señor, las barras LED, creo que esto se lo preguntamos cada vez que usted viene, están prohibidas. A ver, realmente, y esto va en línea también con las indicaciones que ha dado el presidente. Si uno se va a la literalidad de lo que dice el texto, obviamente hay cosas que no quedan a nivel de interpretación. Pero entre lo que mencionábamos, medidas que no vamos a estar sancionando, es cuestiones que no están afectando directamente la salud y la vida de las personas, ¿verdad? El cono, el extintor, que si tiene una instalación de luces o de barras LED, no se va a estar multando tampoco. Como menciono, esto también es siguiendo la línea que ha dado el presidente. Eso sí, el uso de ellas y cegando a los demás conductores, ¿verdad? Eso sí puede representar tema de multa, ¿verdad? Porque ahí sí se está poniendo en riesgo a las demás personas. Ahora, si usted lo utiliza en el campo, en el interior del país, donde no hay vehículos, donde necesita tener una mayor visibilidad, ahí lo puede hacer sin ningún problema, pero ya cuando lo hace, poniendo en riesgo la vida de las otras personas, cuando deslumbra al conductor del vehículo que viene en el sentido contrario, ahí sí definitivamente se puede evaluar la aplicación de una sanción. Bien. Son algunos temas que mencionan los amigos televidentes. Ángel del Cielo nos dice, se rumora que el gobierno a quien corresponde o a quien corresponda van a retirar portones instalados en algunas colonias, dado que hoy hay seguridad. Podría ser algo que se evalúe, realmente es una solución que tiene que contemplarse también, dado que sí es un tema la seguridad y es algo que podría ayudar también a, digamos, hacer fluir un poco más el tráfico vehicular. Hay temas que hay que evaluar, los portones si tienen permiso, si no tienen permiso, en qué tipo de calle están instalados, si es una calle de libre circulación, una calle pública, una calle privada también, porque normalmente también hay colonias privadas y esas se rigen por, como decía, régimen de condominio, valga la redundancia. Entonces, sí es algo, se tiene que ver en coordinación con las diferentes alcaldías también, es una estrategia que se tiene que ver en conjunto para poder tener un poco más de calles y airear un poco más el flujo vehicular. Casi vamos terminando. Pregunta Maryland, ¿para cuándo estarán las placas de metal de 4 años ya sin placas? ¿No creen que ya es mucho tiempo? Es algo que se ha estado evaluando también y que de hecho se estaba teniendo un proceso para poder hacer la renovación completa de las placas, que es algo que habíamos estado mencionando, pero sí es algo en lo que se está trabajando y no solamente para cambiar, digamos, las provisionales, sino para que implemente nuevos temas de seguridad, para que también tenga nueva tecnología. Son cosas que se han estado trabajando también. Hay un proyecto para cambiar las placas a nivel nacional, no solamente entregarle a los nuevos vehículos. Sí, este es un tema que se necesita tanto por el tema de la vida útil que tienen las placas, es un tema de, la placa es la identificación que tiene el vehículo, es su DUI, ¿verdad? Es la forma en la que se identifica, es un tema de seguridad pública también, es un tema de poder tener un mejor control de los vehículos, ¿verdad? De saber exactamente quién es el propietario de ese vehículo, quién lo está manejando, quién es el responsable ante cualquier incidente que se pueda dar, como mencionaba, sí es un tema relevante, muy relevante en el tema de seguridad pública también, para temas de vehículos robados, temas de saber exactamente qué vehículo pasó por cierta hora, si ha cometido algún tipo de delito por cierto lugar a cierta hora, y todo eso va sirviendo por temas de seguridad y también porque internacionalmente es algo que se requiere, tener sus placas, ¿verdad? Cuando se sale del país con el carro, pues también en las diferentes fronteras le van pidiendo, mire, dónde está su placa y sobre todo para el transporte de carga. Okay. Bueno, es proyecto, ¿verdad? No está por el momento. No está por el momento, es un... De la fecha. Exacto. Y en todo caso, si se diera
supiera, va a ser como la última ocasión en la que se pidió revisión del vehículo, estado de la emisión de gases y todo lo demás. Es algo, no, normalmente eso se pide cuando el vehículo ingresa al registro público de vehículos, así es. Muy bien. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.